Presenta Té Canarias, para su variedad, té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té. Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 2917-57. Muchos de ustedes las conocen y las utilizan. Vamos a recordarles las vías de comunicación directa con nuestro programa. El mail es latardeencasa@canal10 con números.com.uy y el Twitter @latardeencasa. ¿Siga? Sigo. La Tarde en Casa para Facebook y el WhatsApp 093 56 6355. Yo tampoco lo sé. 093 56 093 566355. 566355. 093 566355. Ahí está. Bueno, pero por una de esas vías de comunicación justamente acaba de llegar el testimonio de Pina, que es una televidente, y que nos dice: respecto a los medicamentos denominados de alto costo, les puedo decir que soy portadora de una enfermedad inmunológica diagnosticada en 1998. Gracias a un gran médico ya fallecido que luchó para que recibiera a tiempo el medicamento, fue durante 5 años consecutivos con una excelente calidad de vida. Sufrí una pausa de 13 meses porque no se quiso pedir al Fondo Nacional de Recursos a tiempo. No entendí cuál fue el motivo, dice ella, y sin notarlo siquiera, muy lentamente comenzó a progresar la enfermedad. A los 3 años se define mi patología y me dejó imposibilitada, por ende perjudicando enormemente a todo mi entorno familiar. Quiero compartir esto con ustedes, hacerlo público por lo nocivo y perjudicial que es una ventana sin tratamiento. Agradezco a todos que difundan sobre esta problemática. La verdad es muy grave. Y eso también es otra variable que no habíamos manejado y que me parece que complejiza un poco esta situación, agregando justamente el énfasis a la hora de tratar de conseguir una solución. Usted me decía, diputado, que por lo menos 3 veces llamó al señor ministro. Que el señor ministro, que además es médico, estuvo respondiendo las preguntas de ustedes y a la preocupación que ustedes le plantearon. ¿Fue de recibo la respuesta del ministro? No fue de recibo, pero sobre todo más allá de la respuesta concreta en una comisión, en lo que es más importante, que son las acciones posteriores. Porque si el ministro va a la Comisión de Salud y, bueno, expresa respuesta, que nos conformen a todos los integrantes de la comisión, pero después, en el correr de los días, no se plasman en hechos y en acciones, en definitiva ahí termina siendo frustrante lo que es la convocatoria. Y en los hechos no se ve nada. En los hechos se ve que el tema está para peor. Acá hubo intentos por parte del Frente Amplio de amputar la posibilidad de acceder a través de acciones de amparo. Lo veíamos en lo que eran los artículos de presupuesto polémicos, que a través de mucha insistencia social, sobre todo, se logró corregir esa redacción y, bueno, la misma no resulta tan nociva como era la redacción inicial. Y esta ordenanza, que establece un procedimiento abreviado en diciembre, 9 de diciembre de 2015, nosotros cuando nos enteramos, como habla del procedimiento abreviado del estudio caso a caso, y nosotros habíamos propuesto eso para conocer los motivos por los cuales se daban excepciones y a muchos otros se les negaban, en ese momento nos pusimos en contacto con el Ministerio de Salud Pública, con las autoridades, tanto con el ministro como con la subsecretaria. Vimos con buenos ojos el primer intento de tratar de mejorar el tema. Nos pusimos a total disposición de propuestas y de empezar una ida y vuelta para que entre todos poder a realizar aportes y mejorar el tema. Y lamentablemente, con el correr del tiempo, cuando lo miramos en perspectiva, vemos que esto terminó siendo un obstáculo más para los pacientes, para que los pacientes puedan acceder a medicamentos. Y ahora estamos haciendo propuestas concretas sobre este procedimiento. Y hay 3 que son fundamentales y muy simples, y no estamos hablando de incrementar aspectos económicos. La primera propuesta que hacemos es el tema del plazo. No puede ser que el Ministerio de Salud Pública, que es el que debe custodiar a ese paciente, cuidar al paciente, no tenga plazo para expedirse si le da o no le da el medicamento. Si se lo va a dar, para evitar justamente el periodo de ventana y que cuanto antes el paciente cuente con el medicamento que necesita. Y si no se lo va a dar, por lo menos que le dé certeza
que no tenga al paciente y a su núcleo familiar en ese desgaste emocional y afectivo que tanto se paga con salud, y pueda esa familia y ese paciente recurrir a un plan B. Eso es tan sencillo como poner un plazo, nada más ni nada menos que eso. Es más, tan irónica es la situación de que el paciente, cuando le falta llenar alguno de los requisitos en la solicitud de este procedimiento abreviado, tiene un plazo de 10 días para reintegrar cualquier ausencia que tenga de las exigidas por el Ministerio de Salud Pública. Es irónico que el Ministerio no tenga plazo y el paciente sí. Otra de las cosas que planteamos dentro de propuestas concretas, y también la vamos a llevar el lunes, que la evaluación que se hace en el estudio caso a caso sea siempre científica. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con que en algunos casos se sugiere no dar el medicamento por razones de costo-efectividad. Cuando el análisis de costo-efectividad se hizo para determinar si ese medicamento lo iba a proporcionar o no el Fondo Nacional de Recursos. Si no, se tiene un paciente rehén de 2 procesos para darle la misma respuesta. Ahí está hablando el abogado, ¿no? No, ahí está hablando... No, digo porque es interesante ver que hay una argumentación de esa índole. Sí, claro. Claro, ¿sabes qué pasa, María Inés? El formulario terapéutico de medicamentos, ¿sí?, en el cual, si están ahí el Fondo Nacional de Recursos... Recordemos que es la lista de los medicamentos exacto. Que el Fondo Nacional de Recursos brinda. A brindar. Ahí va. Uno de los análisis que se hace para incorporar es el de costo-efectividad. Ajá. De hecho, la ordenanza que decíamos de Muniz, la razón para excluir medicamentos de ese formulario eran razones de costo-efectividad. Si al paciente se le dice el Fondo Nacional de Recursos no te lo da por razones de costo-efectividad porque no está en el FTM, y en un procedimiento le da el mismo argumento para negárselo nuevamente, no tiene sentido que exista un procedimiento abreviado que estudie caso a caso. Y como en algunos casos sí se proporcionó sin conocer cuál fue la motivación para dar el medicamento, y en otros casos, habiendo evidencia científica, por razones de costo se los negó, cuando las circunstancias son similares, no resulta justo. Lo importante es tener un criterio y que bajo ese criterio, en pie de igualdad, todos los pacientes reciban una respuesta que dé garantías. Así que la segunda propuesta que hacemos es evaluación 100% científica, 100% técnica. Y una tercera propuesta, también totalmente realizable, de que muchos pacientes no saben que cuando el Fondo Nacional de Recursos niega el medicamento porque no está en ese formulario, existe este procedimiento abreviado. Entonces también se genera desigualdad entre el que conoce porque le fue comunicado o porque se enteró porque está bien asesorado, con aquel que lamentablemente se le indicó un medicamento para su tratamiento y lamentablemente no sabe a dónde recurrir para tratar de hacerse el medicamento. Diputado, una de las pocas argumentaciones que yo recuerdo al respecto tenía que ver con una especie de lógica de sentido común de decir, por parte del señor ministro, en todos los países del mundo hay medicamentos de los que el Estado no se hace cargo. A ver, acá hay dos cosas. Que hay recursos finitos en todos los aspectos en nuestro país, está claro. Pero que haya recursos no nos puede impedir a nosotros tratar que la mayor cantidad de pacientes tengan la mayor cantidad de tratamientos. A mí me parece una respuesta muy mediocre esa, porque nada nos impide a nosotros a pensar, a tener creatividad y actuar diligentemente. Acá no estamos exigiendo algo lisa y llanamente, una afirmación simplista como ministro déle todo a todo el mundo, porque sabemos que los recursos son finitos. Lo que estamos diciendo es que tenga una conducta responsable, una conducta diligente. Ahora, un protocolo. Claro, pero ahora, si el ministro se toma 5 meses para contestarle a un paciente si le da o no le da un medicamento, que no me hable de lo que pasa en otros países, que me hable de lo que le pasa a ese paciente. A veces yo creo que los políticos nos equivocamos cuando hablando de las grandes cosas del mundo, perdemos lo que es el sentido de esas pequeñas cosas que para la gente es tan importante. Acá hay pacientes que no precisan que el ministro le dé esa explicación. Acá hay pacientes que precisan que el ministro le diga en un plazo razonable si le va a dar o no le va a dar el medicamento. Nada más. El lunes se presenta ante la Comisión, la Institución Nacional de Derechos Humanos. Tiene una nueva presidencia, la doctora Ariela Peralta. La preside desde el mes de junio de este año y hasta el mes de junio del año siguiente. De cualquier manera, esa es una circunstancia porque la comisión sesiona de manera colectiva. Estaremos atentos a lo que le dice la comisión, el tratamiento que le da y si hay un pronunciamiento más que nunca. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Nos vamos.
¿Y antes? La yerba, sí, salud y florales. Yo ya no me quería ir. No, me olvidaba. Estaba esperando. Una omisión de mi parte, totalmente involuntaria. Al lugar. Se aceptan las disculpas. No, por favor, diputado. Sobre todo si las disculpas vienen con yerba. Claro, sí. Muchas gracias. Gracias. Entonces sí, nos fuimos. Nos vamos, volvemos el próximo lunes. Que puedan disfrutar del próximo fin de semana. Muchas gracias. Presentó Té Canarias. Para su variedad, té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2900 1757.